En este video repasaremos los conceptos básicos de la tecnología NFT. Ahondaremos en el por qué o si realmente hay una estafa detrás de ellos. Los NFT son un concepto fuertemente ligado a la blockchain. Por lo tanto, comenzaremos con entender en qué consiste. La blockchain es un libro mayor, compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimientos de activos. Ya que no es el tema principal de este video, nos permitiremos realizar una simplificación extrema y lo ejemplificaremos de la siguiente manera. Imaginemos una enorme red de contadores, cada uno con un libro en mano exactamente igual al de todos los demás. Ahora, partamos de un estado inicial. Supongamos dos individuos, María y Juan. María tiene 10 bitcoins y Juan tiene 0 bitcoins. Pero, ¿qué es un bitcoin? ¿Qué significa tener un bitcoin? Un bitcoin no es realmente algo tangible. No puedo tocarlo. Y tener un bitcoin significa simplemente que en nuestro libro de contabilidad hemos escrito un balance de pertenencia de los bitcoins. Algo tan sencillo como esto. María, 10 bitcoins. Al Juan no tener bitcoins escribiremos Juan 0. El Bitcoin, entonces, es una denominación arbitraria para la unidad a la que llamaremos token, y que los miembros de la red le otorgarán un valor, tal como pasa actualmente con el Bitcoin y otras criptomonedas. Son los miembros de la red los que deciden cuánto o qué están dispuestos a intercambiar por cada token. María decide darle 2 de sus bitcoins a Juan. Esto es simplemente actualizar los balances en los libros de contabilidad, para los que, claro, debes hacer ciertas reglas. Por ejemplo, aquellos bitcoins que María decidió otorgar se restarán del balance de María. Otra regla es que no se puede alterar el balance de María sin su autorización. Y por eso ella utiliza una llave privada, que solo ella posee y autentifica la transacción. En nuestro ejemplo anterior, cada Bitcoin es exactamente igual a otro. Y claro, no hay distinción cuando cada uno de los 10 Bitcoins no es más que un balance de una libreta digital. ¿Qué pasa si consideramos un token que fuese único? Bueno, pues para eso podemos crear un contrato inteligente. Es decir, escribiremos en nuestra libreta las reglas que tendrán nuestros tokens y dentro de ellas estableceremos las características siguientes. Cada token será único. Para ello le asignaremos un identificador y serán indivisibles. Y bien, a grandes rasgos, hemos creado un token no fungible, es decir, cada token al tener un identificador que lo hace único, le hace diferente a los demás, valga la redundancia. Se dice que no son intercambiables. Esto hace referencia a que no puedo reemplazar uno con otro, como podría ser entre los bitcoins, en donde no hay ninguna diferencia entre uno y otro. En el caso de los NFT, puedo intercambiarlos, sí, pero ¿cómo ocurriría con dos personas distintas? Sería reconocible el cambio. ¿Ves cómo no es tan complicado el concepto de los NFT? Si a este registro le añado una huella digital de una imagen, ahora el NFT está de alguna forma ligada a la imagen, que bien puede ser una pieza de arte. Antes de entrar de lleno en el valor que tiene un NFT, paremos un momento para hablar del valor del arte. En 2017, la obra Salvatore Mundi, del famoso Leonardo da Vinci, se vendió en $450 millones. 3 años después de la subasta, una investigadora puso entredicho la autoría del cuadro,
por parte de Leonardo, asunto que hasta el día de hoy no tiene consenso. De esto surgen varias preguntas. ¿Pagaría el comprador la misma cantidad por una obra idéntica, pero pintada por un artista desconocido? ¿Realmente se paga por el valor estético de la obra? Sinceramente lo dudo. Lo cierto es que al definirse el precio de una obra de arte, no solo se compra la obra físicamente, se compra además algo no material, se le da un valor añadido por el artista que lo pintó, la originalidad, la historia y estatus. El valor entonces tiene una gran cantidad de subjetividad y se vuelve controvertido, ya que si los expertos no pueden ponerse de acuerdo sobre la autoría, ¿qué tan difícil sería estafar con falsificaciones a personas no versadas en el tema? Al arte digital se le suma un peldaño más de subjetividad. Si bien una pintura física puede ser replicada, dependiendo de la obra, esto puede requerir una alta capacidad técnica y un esfuerzo muy grande, y es prácticamente imposible obtener una copia 100% exacta. No ocurre lo mismo con el arte digital, solo bastan unos cuantos clics y se puede obtener una copia idéntica al 100% y sin requerir habilidad estética para ello. ¿Cómo podemos entonces identificar con fiabilidad quién ha creado una obra que encontramos en la web, si cualquier copia sería idéntica? Al comprar una obra de nuestro artista favorito, ¿cómo saber qué fue la que realmente pintó él? O si queremos utilizar la imagen para una campaña publicitaria, ¿cómo garantizar que quien dice tener los derechos de la misma es realmente el autor? Regresemos a los NFT. Recordemos, los NFT son una tecnología que nos permite crear registros únicos. Si a esos registros únicos les adjuntamos una huella digital de la obra, estos permanecerán guardados en la blockchain para siempre. Y en el caso de las principales blockchain, estos registros son públicos. Cualquier persona puede consultar la fecha de creación y transacciones que se han efectuado. Este registro entonces permitirá dar un seguimiento fiable de quién fue la primera persona en registrar dicha obra en la blockchain, es decir, quién creó el NFT. También se puede transferir dicho registro, con lo que en teoría, si de alguna forma ligamos los derechos de autor al NFT, podríamos realizar sesiones o ampliar el registro especificando los derechos que se ceden, además de darle un completo seguimiento. Y bueno, ¿qué tal si el valor de la obra aumentara? Y si en cada transacción el autor se pudiera llevar una comisión, de esa forma podría recompensarse al artista de una manera más justa. Suena genial, ¿no? ¿Son entonces los NFT la solución para el registro de obras, identificación de autoría y un mundo más justo para el artista en la era digital? Sí, pero no. Para ello, debemos preguntarnos, ¿cómo se protegen las obras y los derechos de autor? Bueno, esto va a depender del país, pero en la mayoría de los casos, para garantizar los derechos de autor sobre una obra, es necesario registrar la obra ante una sociedad que tenga un respaldo jurídico, demostrando también la autoría de la misma. Para el caso de México, por ejemplo, se tiene al Instituto Nacional de Derechos de Autor, quien se encarga de proteger al autor en caso de que alguien transgreda sus derechos. Imaginemos que nuestro vecino comienza a crear un registro de todas las propiedades de la ciudad para legitimar los derechos de cada propietario y por ello te cobra una pequeña cantidad de dinero. ¿Crees que por registrar tu propiedad ante él podrías hacer valer tus derechos como dueño de tu casa? ¿Realmente tu vecino tiene un control adecuado que evite que alguien más registre tu casa como suya? Creo que cualquier persona sensata preferiría registrar sus propiedades en los registros de gobierno antes que con el vecino.
El problema con los NFTs es el mismo. Actualmente no tienen ningún respaldo jurídico. No hay una identidad que les dé un reconocimiento oficial. No hay un control real sobre el registro de las obras más allá de las reglas básicas de los NFT. Si otra persona intentase registrar la misma obra, podría darse seguimiento por parte de cualquier persona y saber quién lo hizo primero, pero solo en esa blockchain. La obra bien pudo ser publicada antes en otros medios y pertenecer a otra persona, es decir, podrían fácilmente transgredirse los derechos del artista. Si bien los NFT pueden ser útiles, necesitarían ser gestionados por un organismo con la fiabilidad y poder jurídico para ser considerados una verdadera solución. ¿Son entonces los NFT del arte algo completamente inútil en la actualidad? Volvamos con tu vecino. Al fracasar su registro de propiedades, ahora se ha planteado la idea de poner una disquera y ha hecho copias piratas de los discos de tus artistas favoritos. ¿Le comprarías algún disco? Posiblemente no, pero ¿qué ocurriría si tu artista favorito se presenta en su pequeña disquera? Graba y firma copias de sus éxitos o mejor aún, de una canción inédita. Te aseguro que a nadie le importaría que la disquera perteneciera al vecino, ya que lo que le da valor es ese algo no material del que hablamos antes, la firma de tu artista, el saber que él estuvo involucrado directamente. Ahora te aseguro que estarías dispuesto a pagar. Algunos incluso pagarían cifras exorbitantes. Lo mismo ocurre con el estado actual de los NFT y el arte. Si bien no necesariamente compras los derechos sobre una obra o bien algo que no pueda replicarse, sí compras ese valor no material por saber que esa persona que tú idolatras acuñó dicho NFT. En la década pasada, el artista Damien Hirst vendió una obra que consistía en una calavera humana incrustada de diamantes por 75 millones de euros a una sociedad. La controversia inició cuando se descubrió que Hirst y su galería White Cube pertenecían a la sociedad que hizo la compra. Y te preguntarás, ¿para qué comprar su propia obra? Imaginemos que eres un artista con un talento reconocible, pero que le cuesta mucho vender. Vendes tus piezas por unos cientos de euros, pero a las personas les parece caro tu trabajo. ¿Qué pasaría si en una galería de renombre se vendiera una obra tuya por una cifra dentro de los miles de dólares? Automáticamente la percepción de todo tu trabajo aumentaría y aquella persona que vea uno de tus cuadros pensaría que unos cientos de euros es poco. Cuando otra pieza tuya se vendió por miles, incluso personas sin gusto por tu arte se animarían a comprar con la esperanza de revender posteriormente tus cuadros a cifras mayores. Este ciclo podría repetirse y lo que ocurriría entonces es que el precio de tus obras crecería. La percepción de las personas cambiaría paulatinamente hasta que más allá del valor estético, tus obras adquirieran un valor por el renombre. Si una estafa consiste en provocar engaño en otra persona con ánimo de lucro, ¿qué sucede entonces si fuiste tú mismo o un afiliado tuyo quien compró con el mero fin de mejorar la percepción de precios sobre tu trabajo? Ciertamente sería un engaño hacia el mercado que pretendería comprar tus obras y por lo tanto una estafa. Pero a pesar del argumento dado, físicamente es un caso complicado. No es como que te hayan vendido una casa a punto de derrumbarse o un aparato electrónico que no funcione. En este caso, el comprador de una pieza de arte ha podido ver tal cual lo que ha comprado y no hay diferencia física en lo que obtiene
Más aún, ha decidido por cuenta propia pagar por el valor subjetivo sobre el que ha sido engañado, y eso es muy complicado de llevar ante un tribunal. Esta práctica no parece ser nada extraño en el mundillo del arte, y en los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo piezas ampartistas se venden como pan caliente y por millones. No es de extrañar que estas prácticas rápidamente se hayan adoptado al entorno de los NFTs y veamos precios infladísimos donde queda una gran incógnita por el valor estético que pueda tener una pieza. Ahora, la ventaja en el entorno NFT es que todo es rastreable. Un estudio de Chainalysis reveló la siguiente gráfica. Aquí se nos representa cómo un comerciante de arte NFT a través de 262 usuarios comerció consigo mismo 830 veces para inflar el precio. ¿Es el arte NFT una estafa? Como tal, la tecnología NFT no es una estafa, pero es cierto que es posible utilizarla con fines de estafa y es una práctica muy común. Sin embargo, si un artista con renombre decide vender un NFT por millones, el comprador no es necesariamente estafado, ya que el valor de dicho NFT es completamente subjetivo y es algo que solo puede evaluar el comprador. Como un disco firmado de tu cantante favorito. Sí, esto puede dar pie a especulación y burbujas, pero eso va más allá de la tecnología y es más intrínseco al sistema económico en que vivimos. También se tiene el tema de las colecciones NFT o NFTs de tweets, o incluso de fotografías de documentos. Si bien esto va en dirección distinta al arte como tal y ya va más allá de la tecnología NFT, el valor sigue siendo subjetivo. Si obtener la imagen de un simio desinteresado nos da sentido de pertenencia o algo, es completamente personal. Ahora, si quien acuña el NFT promete cosas que van más allá de la tecnología y lo subjetivo, como compartir fiestas con tus artistas favoritos, bienes materiales o acceso exclusivo a la orden de arresto de Nelson Mandela. El que seas o no estafado dependerá de la honestidad de quien te hace la promesa. No es lo mismo que te lo prometa una actriz que apenas va empezando su carrera a que lo haga una institución como un museo. Lo importante es que si decidimos comprar un NFT, no debemos olvidar lo que objetivamente se nos está entregando, un simple registro en un libro virtual que en la mayoría de los casos tiene meramente un valor subjetivo, algo que no es compartido con la mayoría de las personas, y puede cambiar en cualquier momento, tanto para bien como para mal, y cualquier valor añadido que se nos prometa puede conducir a una estafa, es decir, correr el riesgo o no dependerá de nosotros y la confianza que tengamos a quien nos vende dicha promesa.